Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, especialmente en lo que respecta a nuestras queridas estrellas turcas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. El título de hoy, Hande Erçel, que dijo de Kerem Bürsin me dejó sin palabras, seguro que les ha picado la curiosidad, ¿verdad? Pues prepárense porque vamos a desgranar cada detalle de estas explosivas declaraciones. Analizaremos el contexto, las posibles interpretaciones y, por supuesto, la reacción de los fans. Si son tan fans de Hande y Kerem como yo, o simplemente les encanta el drama y las noticias de celebridades, este vídeo es para ustedes. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, los invito a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Siempre traemos lo más jugoso del mundo del entretenimiento. Ahora, vamos directo al grano. La razón por la que estamos todos aquí hoy es una supuesta declaración de Hande Erçel sobre su expareja y coprotagonista, Kerem Bürsin. Las redes sociales, como siempre, han explotado con rumores y especulaciones. La frase exacta, o al menos la que se ha viralizado, es "me dejó sin palabras". Imagínense. Una frase tan corta pero cargada de tanto misterio. ¿Qué pudo haber dicho Hande sobre Kerem que la dejó tan impactada? ¿Fue algo positivo, algo negativo, algo que revela un secreto que no esperábamos? Las posibilidades son infinitas y, como era de esperar, los fans están divididos entre la intriga y la preocupación. Vamos a intentar poner esto en perspectiva. Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, donde interpretaron a Eda YLDZ y Serkan Bolat, respectivamente. Su química en pantalla fue instantánea y electrizante, cautivando a millones de espectadores en Turquía y alrededor del mundo. Esta conexión traspasó la pantalla y, como muchos esperaban, pronto se hizo pública su relación amorosa. Durante un tiempo fueron la pareja de moda, apareciendo juntos en eventos, compartiendo momentos de su vida cotidiana en redes sociales y demostrando una complicidad que enamoró a sus seguidores. Las fotos de ellos juntos eran icónicas, y sus seguidores adoraban verlos como pareja tanto en la ficción como en la vida real. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, las relaciones pueden ser complejas y a menudo no duran para siempre. Después de un tiempo y para sorpresa de muchos, la pareja anunció su separación. A pesar de la ruptura, ambos artistas han mantenido un respeto mutuo y, en general, han evitado hacer declaraciones públicas hirientes o controvertidas el uno sobre el otro. Han seguido caminos profesionales separados, pero el recuerdo de su relación y la magia que crearon en Sen Kalkam permanece en la memoria de sus fans. Y es precisamente por eso que cualquier cosa que diga uno sobre el otro, especialmente algo que deja sin palabras, adquiere una relevancia monumental. Entonces, ¿qué pudo haber dicho Hande? Las teorías son muchas. Podría ser algo relacionado con su éxito profesional actual. Hande ha continuado su carrera con gran éxito, protagonizando otras series y proyectos que han sido muy bien recibidos. Quizás Kerem la felicitó de una manera que la sorprendió gratamente, reconociendo su talento y dedicación. O tal vez, en un giro inesperado, la declaración se refiere a algo que Kerem hizo o dijo en relación a un proyecto futuro de Hande, algo que demuestra su apoyo o su interés. Otra posibilidad, y esta es la que más alimenta los rumores de reconciliación o al menos, de una conexión aún presente, es que la declaración esté relacionada con un recuerdo compartido o una anécdota de su tiempo juntos. A veces las palabras de un ex pueden evocar una mezcla de nostalgia, sorpresa y hasta cierta melancolía. Si Hande recordó algo de su relación, algo que la hizo reflexionar sobre la intensidad de lo que vivieron, podría perfectamente haberla dejado sin palabras. Imaginen una conversación casual, tal vez en un evento o a través de un mensaje, y Kerem dice algo que la transporta de vuelta a esos momentos, a la pasión que compartieron, a los sueños que construyeron juntos. También debemos considerar la posibilidad de que la declaración no sea tan dramática como la hemos pintado. A veces en el lenguaje coloquial, me dejó sin palabras, puede significar simplemente algo que nos sorprendió, ya sea positiva o negativamente, pero sin ser algo apocalíptico. Podría ser una broma, un cumplido inesperado, o incluso una opinión sincera sobre algo que Hande estaba debatiendo o pensando. Sin embargo, dada la fama de ambos y la atención mediática que siempre rodea sus vidas, incluso una simple sorpresa puede convertirse en un titular. Ahora, ¿cómo llegó esta información a nosotros?
La mayoría de las veces estas declaraciones provienen de entrevistas, apariciones públicas o, más comúnmente hoy en día, de filtraciones o comentarios en redes sociales. Es importante ser cautelosos con la información que circula en Internet, ya que no siempre es precisa o está sacada de contexto. Los fans, con su gran imaginación, a menudo crean sus propias narrativas basándose en fragmentos de información. Pero en este caso, si la declaración existe, debe haber una fuente, aunque sea indirecta. Analicemos el posible impacto de esta declaración. Si Ande dijo algo verdaderamente significativo sobre Kerem, esto podría reavivar las llamas del interés romántico entre ellos, o al menos, confirmar que existe un vínculo de respeto y afecto duradero. Los fans de Kerem Ande estarían encantados con la idea de una posible reconciliación. Veríamos un resurgimiento de las teorías de fans, los análisis de sus interacciones en redes sociales, y un sinfín de publicaciones deseando que vuelvan a estar juntos. Por otro lado, si la declaración tiene una connotación negativa o de sorpresa por alguna acción de Kerem que no sea favorable, esto podría generar cierta preocupación entre sus seguidores. Sin embargo, dada la imagen pública de ambos, que tienden a mantener la calma y la profesionalidad, es menos probable que una declaración negativa sea despectiva o hiriente. Podría ser una sorpresa ante una decisión profesional de Kerem, o un comentario sobre algo que él está haciendo y que Ande, desde su perspectiva, considera inesperado. Es crucial recordar que tanto Ande como Kerem son profesionales. Han trabajado juntos, han compartido una relación y ahora han seguido caminos separados pero igualmente exitosos. Es natural que mantengan algún tipo de contacto o que, de vez en cuando, sus vidas se crucen profesionalmente. Y en esos encuentros pueden surgir comentarios, anécdotas, o simplemente un intercambio de opiniones. Lo que sí es seguro es que la frase "me dejó sin palabras" es un gancho perfecto para generar intriga. Es un punto de partida que nos invita a imaginar, a teorizar, y a esperar la revelación. Y eso es precisamente lo que hacen los medios y las redes sociales, toman un pequeño fragmento y lo expanden hasta crear una historia. Ahora vamos a especular un poco más, pero siempre con cautela. Imaginen que Ande estaba en una entrevista, hablando sobre sus proyectos, y de repente le preguntan sobre Kerem. Ella, sonriendo, podría decir algo así: "Oh, Kerem, sí, recientemente me contó algo sobre su nuevo proyecto y sinceramente, me dejó sin palabras. Su dedicación es increíble". Esto sería una declaración positiva, que resalta el profesionalismo de Kerem y el respeto que Ande aún tiene por él. O quizás en un tono más personal, durante una conversación con amigos o incluso en una entrevista más íntima, Ande podría haber compartido una anécdota sobre un gesto amable de Kerem hacia ella después de la ruptura, algo que la conmovió profundamente. Algo como: "Después de todo, Kerem tuvo un detalle muy bonito conmigo el otro día, algo que no esperaba en absoluto. Me dejó sin palabras". Esto sugeriría que a pesar de la separación, todavía existe una amistad o un cariño subyacente. Y luego está la posibilidad de que la declaración sea sobre algo más trivial, pero que en el contexto de su fama, se magnificó. Tal vez Kerem hizo un comentario gracioso sobre una de las fotos de Ande, o le envió un meme que la hizo reír a carcajadas y pensar: "Vaya, este chico sí que sabe cómo sorprenderme". En este caso, "me dejó sin palabras" sería una expresión de sorpresa cómica. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la relación entre Ande Erçel y Kerem Bürsin marcó un antes y un después para muchos fans. Fueron una pareja que inspiró, que entretuvo, y que dejó una huella imborrable en la historia de las series turcas. La admiración mutua que siempre han profesado, incluso después de su separación, es un testimonio de la madurez y el respeto que tienen el uno por el otro. Y es por eso que cualquier comentario, por pequeño que sea, que salga de la boca de uno sobre el otro, se convierte en un evento noticioso. Los fans están siempre ávidos de saber si existe algún tipo de conexión, si se siguen apoyando, o si hay algún tipo de tensión. La frase "me dejó sin palabras" es el combustible perfecto para todas estas especulaciones. Además, recordemos que Ande Erçel está en un momento de gran éxito internacional. Su fama ha trascendido fronteras, y cada movimiento suyo es observado con lupa. Si ella hace una declaración sobre Kerem, esto no solo afectará a los fans turcos, sino también a su creciente base de seguidores a nivel mundial. En conclusión, la declaración de Ande Erçel sobre Kerem Bürsin, "me dejó sin palabras", es un misterio que ha cautivado a miles de personas. Si bien no tenemos los detalles exactos de lo que dijo, la intriga generada es palpable. Sea cual sea la naturaleza de sus palabras,
lo que queda claro es que la conexión entre ellos, sea profesional, amistosa o incluso algo más profundo, sigue siendo de gran interés para el público. Han sido tiempos emocionantes para el mundo del entretenimiento, y Hande y Kerem son dos de las figuras más destacadas en este escenario. Su impacto en la industria y en la vida de sus seguidores es innegable. Y mientras seguimos esperando más detalles o aclaraciones, disfrutamos del misterio y de la conversación que estas declaraciones generan. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre este intrigante tema. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Hande y Kerem. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. De verdad, aprecio enormemente que dediquen su tiempo a ver nuestro contenido. Si les gustó lo que escucharon hoy, si les generó curiosidad o si tienen sus propias teorías sobre lo que Hande pudo haber dicho, no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Sus comentarios son la parte más importante de nuestra comunidad. Y si aún no lo han hecho, les recuerdo una vez más la importancia de darle me gusta a este vídeo si les resultó interesante, compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Hande y Kerem, y por supuesto, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.